¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un proyecto de crochet. De vez en cuando verán crochet en este canal de recetas, pero ahora tengo un nuevo canal solamente para proyectos de crochet que se llama Crochet y Manualidades 23. Para este proyecto necesitaremos 5 hilos: verde, amarillo, azul celeste, café y blanco. Y el ganchillo número 3 o 3.25. Vamos a empezar haciendo 16 pilares. Como pueden ver anteriormente, me enrollé el hilo 2 veces en el dedo y formando ese anillo, allí es donde empiezo la vuelta número 1. Si quieren aprender desde cero cómo hacer crochet, visiten mi canal de crochet y manualidades. Allí se encuentran algunos tutoriales para aprender los puntos básicos. Cuando finalizamos los 16 pilares, alamos del hilo, cerramos el anillo y aquí ya cerramos la vuelta número 1 con un punto deslizado donde comenzamos en el primer pilar. Ahora empezamos haciendo 3 cadenas que representan el primer pilar. Luego hago el segundo pilar en el mismo espacio donde están las 3 cadenas. En el siguiente espacio hago un pilar solo. Y luego 2 pilares juntos. O sea que vamos a hacer 2 pilares juntos y uno solo, 2 juntos y uno solo. En total se cuentan 24 pilares. Ahora empezamos la vuelta número 3, la cual yo voy a empezar con un punto bajo y una cadena que representan el primer pilar, el siguiente pilar sobre el siguiente pilar. Si ven, 1 y 1. Y en el siguiente voy a hacer 2 juntos. Ahora voy a hacer uno solo, el siguiente solo y luego 2 juntos. Y vamos a seguir repitiendo esto en toda la vuelta. Ahora cerramos la vuelta número 3 y aquí vamos a cortar el hilo café. Ahora nos regresamos a la vuelta número 1 y vamos a meter la aguja de esta manera por detrás de la cabeza del pilar. Aquí yo voy a empezar voy a necesitar hacer 3 cadenas. Luego voy a meter el ganchillo, la aguja, por detrás del siguiente pilar. Si ven, de esta manera, de derecha a izquierda. Sacamos el ganchillo, jalamos el hilo y hacemos un punto bajo. Luego hacemos las 3 cadenas otra vez, metemos la aguja por el siguiente pilar y hacemos el punto bajo y las 3 cadenas otra vez y seguimos repitiendo esto en toda la vuelta. Vamos a hacer esto en cada vuelta, o sea que cuando finalicemos esta vuelta nos saltamos al siguiente nivel, a la segunda vuelta y luego a la tercera. Y lo único que vamos a hacer para finalizar es que podemos meter la aguja aquí donde finaliza la vuelta 1 y nos saltamos para la segunda y ahí empezamos a hacer la siguiente vuelta.
Y también podemos hacer un par de puntos deslizados. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Y luego empezamos otra vez repitiendo lo mismo que hicimos en la número 1, al igual que vamos a hacer en la número 3. Como pueden ver, aquí estoy en la número 3 y estoy haciendo exactamente lo mismo, metiendo la aguja por detrás de la cabeza del pilar, el punto bajo, y sigo con las 3 cadenas. Lo que estamos haciendo es dándole una forma tridimensional a las semillas del girasol. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 4. Para esta vamos a necesitar el hilo amarillo y el hilo verde. Empezamos con el hilo amarillo y lo que voy a hacer son 3 cadenas, que son el primer pilar. En el mismo espacio voy a hacer otro pilar, luego otros 2 pilares juntos en el siguiente espacio, dos pilares juntos en el siguiente otra vez, pero fíjense bien lo que voy a hacer antes de cerrar el último pilar amarillo. Entonces aquí va ya el quinto pilar, ¿verdad? Ahora el sexto pilar, cierro una vez, pero no lo cierro completamente. Ahora es cuando introduzco el hilo verde. Con el hilo verde voy a cerrar la cabeza del último pilar. Entonces aquí ya hago el cambio. Ahora voy a hacer un pilar con el hilo verde. Solamente voy a hacer la mitad. Si ven, no lo voy a cerrar con el verde, lo voy a cerrar con el amarillo. Cada vez que cambiemos el hilo, lo vamos a cambiar con el nuevo hilo que vamos a utilizar para el siguiente pilar. Entonces aquí vamos a hacer otra vez los 6 pilares amarillos. Si ven el tutorial en el televisor o la computadora, tienen la opción de hacer el video mucho más lento si lo necesitan. Aquí ya estoy haciendo el quinto pilar amarillo, luego hago el sexto. Tengo 3 hilos, cierro una vez y no lo cierro completamente. Ahora tomo el hilo verde y lo paso por la cabeza del pilar. Ahora el siguiente pilar es con el verde. Tomo el hilo, lo paso una vez y no lo cierro. Y ahora cambio otra vez el amarillo. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y aquí ya estamos finalizando la vuelta. Y les voy a mostrar qué pasa cuando no se cierra como les he estado enseñando. Cierro con el amarillo. Si intercambio de esta manera, la puntada, miren, no se ve pareja. La cabeza se ve amarilla, entonces no se puede hacer así. Por eso es que les digo que el pilar debe cerrarse con el hilo que sigue para el siguiente pilar. Así es como se hace, miren, cerrando con el verde. Luego hago el verde, pero lo cierro con el amarillo. Ahora les voy a mostrar cómo comúnmente cerramos, ¿verdad? Cerramos de esta manera, pero para este tapete no lo vamos a hacer así. Para este tapete, para que no se note dónde empezamos y dónde finalizamos, lo vamos a hacer de esta manera. Suelto el hilo, pongo la aguja detrás del primer pilar
Halo el hilo, miren, por detrás. Queda como que fuera una pequeña cadena, ¿verdad? Luego meto la aguja y jalo el hilo y hago esto. Ya tengo dos cadenas juntas, una enfrente y una atrás. Y aquí ya tengo un pilar, miren. Hay muchas maneras de hacerlo. Si se les complica mucho, simplemente háganlo como comúnmente lo hacen. Pero esto es para que no se note dónde empezamos. Ahora en este primer espacio hicimos dos pilares juntos. En el siguiente pilar, yo voy a trabajar con las cabezas del pilar. Voy a hacer uno solo. Ahora el segundo, el tercero, el cuarto y en el último pilar voy a hacer dos juntos. Y aquí recuerden, no lo cierro, intercambio el hilo. Si ven el error que hice aquí, dejé el hilo, se me olvidó meterlo. Eso no se hace. Entonces, tenemos que volverlo a hacer y asegurarnos que el hilo vaya quedando dentro de los pilares. Ahora sí, tomo el hilo verde, que va escondido dentro de los pilares. Hago los dos primeros pilares amarillos juntos y luego hago los 4 solos. Y en el último hago dos juntos, o sea que ya tenemos 6 pilares amarillos, pero no lo voy a cerrar. Intercambio el verde. ¿Sí ven? Ahora intercambio el verde. Hago un pilar verde, pero no lo cierro completamente. Cambio el hilo otra vez. Y voy a seguir repitiendo lo que hice anteriormente. Ahora pueden ver cómo hicimos la vuelta número 5. Y para empezar la número 6 voy a empezar haciendo lo que les mostré anteriormente, la manera como yo estoy haciendo el primer pilar. Les voy a mostrar otra forma, miren, hago esto, una cadena por detrás, luego hago el punto bajo por enfrente, o sea, un punto bajo regular, y luego hago una cadena y eso es un pilar también. Eso es para disimular las cadenas. Ahora voy a hacer otro pilar en el mismo espacio, vamos a hacer dos para comenzar. Y los próximos 6 pilares son solos, uno en cada espacio. Y en el último hacemos dos pilares juntos. Y aquí finalizamos el último pilar sin cerrarlo. Cambiamos al verde. Hacemos un pilar verde otra vez sin cerrarlo. Cerramos con el amarillo y seguimos repitiendo lo que hemos hecho. Y en esta vuelta tenemos 10 pilares amarillos. Ahora empezamos la vuelta número 7. Y el primer pilar verde lo voy a hacer sobre el pilar amarillo, miren.
Aquí hago el primer pilar verde, no lo cierro. Intercambio al amarillo. Y empiezo haciendo 2 pilares amarillos juntos en el mismo espacio. Luego hago 6 pilares, uno en cada espacio. Aquí hago 1, ahora 2, 3, 4, 5 y 6. En el próximo hago 2 juntos, pero no cierro el último. Luego intercambio el verde. Y hago un pilar verde en el amarillo, ¿sí ven? Y en el verde voy a hacer 2 aquí. O sea que ya van 3 verdes. Y hago el próximo en el primer pilar amarillo que sigue, pero sin cerrarlo completamente. Ahora cambio el hilo al amarillo. Y vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Aquí empezamos, ¿sí ven? A hacer 2 pilares amarillos. Y seguiremos repitiendo lo mismo en toda esta vuelta. Estamos finalizando la vuelta 7 y hacemos el pilar verde en el último amarillo, luego los 2 pilares verdes en el pilar de la vuelta anterior, ahora empezamos con la vuelta número 8, vamos a hacer el primer pilar verde y el siguiente pilar verde en el primer pilar amarillo sin cerrarlo completamente. Cambiamos el hilo y vamos a hacer un pilar en cada espacio. En total serán 8 pilares amarillos. Aquí ya llevo 2, ahora 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Intercambiamos al hilo verde. Hacemos un hilo verde en el pilar amarillo. Luego hacemos el segundo verde. El tercero. El cuarto entre medio de los 4, cuarto. Ahora el quinto. El sexto. Y el séptimo en el pilar amarillo. Intercambiamos el hilo y seguimos repitiendo lo que hicimos anteriormente. En la vuelta número 9 empezamos con el primer pilar verde, hacemos el segundo sobre el pilar verde y ahora vamos a introducir el hilo blanco. Empezamos con el primer pilar blanco sobre el amarillo, hacemos el segundo sin cerrarlo porque vamos a cambiar al amarillo. Ahora vamos a hacer solamente 4 pilares amarillos. Y aquí va 1. Ahora 2. 3. Y 4.
Ahora intercambiamos al blanco otra vez y hacemos 2 pilares blancos. Cambiamos al verde y vamos a hacer 7 pilares verdes, uno sobre cada uno de los verdes que ya tenemos. Y aquí va el primero. Ahora 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Y ahora intercambiamos al blanco otra vez y seguimos repitiendo lo que hicimos anteriormente. Ahora empezamos con la vuelta número 10 y vamos a empezar haciendo los pilares verdes. Aquí va el primero. Ahora el segundo pilar verde sin cerrar. Cambiamos al hilo blanco y vamos a hacer 2 pilares blancos sobre este pilar blanco. Aquí va uno. Ahora 2. Un pilar solo blanco y 2 pilares blancos sobre el amarillo. Así que van 4 y 5 sin cerrar. Cambiamos al amarillo y solamente vamos a hacer 2 pilares amarillos. Cambiamos al blanco otra vez y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, los 5 pilares blancos, empezando con 2 juntos sobre el amarillo, luego uno solo y luego 2 juntos. Empezamos con el verde otra vez y hacemos los 7 pilares verdes, uno sobre cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego cambiamos al blanco otra vez y repetimos lo que hicimos anteriormente. Ahora, como pueden ver, ya se ve el pétalo amarillo finalizado. Y aquí les muestro otra vez cómo van los pilares: 5 blancos, 2 amarillos, 5 blancos y 7 verdes. Ahora empezamos la vuelta 11 con un pilar verde y empezamos el pilar blanco sobre el último pilar verde de la hoja. Empezamos aquí, miren, en el último pilar verde. Hacemos uno y vamos a hacer un pilar por cada pilar. En total vamos a hacer 14 pilares blancos. Ya el hilo amarillo ya lo corté, ya no lo necesitamos más. Y aquí ya van 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14 sobre el verde. Intercambiamos al verde. Y ahora vamos a hacer 5 pilares verdes. Ya no estamos haciendo 7, sino que 5, porque ya estamos cerrando la hoja. Aquí ya van 3, 4 y 5. Cambiamos al blanco otra vez y hacemos los 14 pilares blancos. Ahora con la vuelta número 12 me voy a regresar haciendo 2 puntos deslizados por detrás porque quiero empezar exactamente en medio de la hoja. ¿Sí ven? Aquí me regresé 2 veces y en el pilar del centro, aquí empiezo a hacer el primer pilar. Yo lo que hago es que le doy vueltecita al hilo para que parezca un pilar, para que no se note que es una cadena. Entonces aquí hago el pilar, hago el otro. Solamente voy a hacer 3 pilares verdes ahora. Aquí intercambio al blanco. Y en total vamos a hacer 16 pilares blancos. Empezamos sobre el pilar verde. Luego seguimos haciendo uno en cada espacio. Si sienten que el tapete se les está encogiendo, entonces pueden hacer un aumento de vez en cuando. Yo no lo necesité, a mí me iba quedando bien. Y aquí ya hicimos el pilar 16 blanco, intercambiamos al hilo verde y ahora hacemos uno verde, el segundo y el tercero. Y aquí cambiamos otra vez al blanco y seguimos repitiendo. Y aquí como pueden ver yo no voy haciendo aumentos, pero si necesitan tienen que hacerlo cuando finalizan el pilar blanco, ahí pueden hacer 2 si quieren. Yo no necesité hacerlo en esta vuelta. Y aquí estoy cerrando la vuelta número 12. Y empezamos la vuelta 13 haciendo solamente un pilar verde en el centro de los 3 pilares anteriores. Solamente vamos a hacer uno. Ahora empezamos haciendo los pilares blancos y empezamos en el último pilar verde de la hoja. En esta vuelta yo hice algunos aumentos. Por ejemplo, aquí, en este pedazo de aquí, en esta hoja de aquí, no estoy haciendo aumento. Pero 2 hojas después sí hice el aumento. Aquí, miren, aquí hice el aumento. Cuando hagan el aumento, háganlo en los 2 lados. Aquí hice el aumento de un pilar blanco. Hago el verde. Y ahora voy a hacer 2 pilares blancos porque los hice al otro lado también. Hice los aumentos solamente cuando sentí que se estaba encogiendo un poco. Entonces en 4 hojas hice aumento y en las otras 4 no hice. Y ya aquí estoy finalizando la vuelta 13.
Con esta finalizamos ya con el hilo blanco y el hilo verde. Aquí ya cerramos el círculo, cortamos el hilo. Y les voy a mostrar otra vez las hojas en las que hice el aumento con los pilares blancos. Ni siquiera se nota. Si ven en esta, aquí se aumentó. Y en la otra no hice aumento. Ahora empezamos la vuelta 14 con el hilo azul cielo. Y lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada espacio. Yo conté al final aproximadamente 161 puntos bajos. Y aquí ya cerramos la vuelta. Empezamos la número 15 con un pilar, luego el segundo, el tercero y el cuarto. Hacemos 3 cadenas, dejamos 3 espacios y volvemos a hacer los 4 pilares. Las 3 cadenas otra vez, dejamos los 3 espacios y hacemos los 4 pilares. Vamos a repetir esto en toda la vuelta. Aquí ya estoy finalizando la vuelta 15. En vez de hacer las 3 cadenas, para cerrar voy a hacer un pilar triple. Pongo la aguja en el primer pilar en el que empecé. Hago el pilar triple, miren. Y ahí donde finalizo, voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y una cadena más, y esto representa el primer pilar. Ahora hago el segundo pilar, el tercero, luego 2 cadenas y hago 3 pilares más en el mismo espacio. A esto le vamos a llamar abanico. Vamos a hacer un abanico en cada espacio. Y aquí ya finalizamos la vuelta 16. Cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena, un punto bajo entre medio de los abanicos, 2 cadenas. Luego hacemos 3 pilares en el centro. 3 cadenas. Metemos la aguja en la cabeza del último pilar. Hacemos el punto deslizado. Esto es una pestaña. Y hacemos 3 pilares más. Luego 2 cadenas, el punto bajo entre medio de los abanicos. Dos cadenas otra vez, los 3 pilares. Las 3 cadenas, el punto deslizado sobre la cabeza, esta es la pestaña, 3 pilares otra vez, dos cadenas y seguimos repitiendo.
Y aquí cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto bajo y cortamos el hilo. Miren qué hermoso. Se puede utilizar como mantel individual, mantel de centro y hasta para un diseño de forro de baño. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este diseño y nos vemos para la próxima. Bye bye.